A Sasha Montenegro la llamaron oportunista, la llamaron vedette sin talento, la llamaron amante, intrusa, traidora. Durante años, la señalaron como la mujer que entró en la cama del poder y rompió una familia presidencial. Pero casi nadie quiso mirar el último cuarto de esa historia. El más frío, el más incómodo, el que no aparece en las portadas donde solo se habla de lujo, deseo y escándalo. 14 de febrero de 2024. Mientras México celebraba el Día del Amor, una mujer de 78 años agonizaba en Cuernavaca, Morelos, lejos de los reflectores, lejos de los sets de cine, lejos de aquella mansión donde alguna vez se mezclaron poder, deseo, dinero y odio familiar. Su nombre real era Alexandra Achimovic Popovic, pero el país la conoció como Sasha Montenegro. La vedette que conquistó la pantalla grande y terminó convertida en la viuda más incómoda de un expresidente mexicano. Dicen que murió por un derrame cerebral, provocado por el cáncer de pulmón que llevaba en silencio. Pero esta no es la historia de cómo murió. Esta es la historia de cómo una mujer que llegó a México en 1969, con una maleta y un rostro capaz de incendiar una sala de cine, acabó atrapada en la guerra más oscura de la familia López Portillo. Una guerra donde el amor se convirtió en expediente, la herencia en arma, y una casa de 122.000 las cuadrado dejó de ser refugio para convertirse en trampa. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el secreto que comenzó en Sevilla en 1984, cuando Sasha conoció a José López Portillo, un hombre 24 años mayor que ella, todavía marcado por el poder, todavía unido a una familia que jamás la aceptaría. Segundo, la verdad detrás de la colina del perro. La mansión con 4 residencias, una biblioteca de 30.000 libros y un valor que despertó demasiadas ambiciones. Tercero, los documentos y testimonios que hablan de acusaciones, juicios, libros desaparecidos, un rancho en Valle de Bravo y una campaña sostenida para destruir su nombre. Y cuarto, la confesión más amarga de Sasha. Según ella, el expresidente no le dejó fortuna, sino problemas, demandas y una familia decidida a borrarla de la historia, como si nunca hubiera existido. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas saber de dónde vino esta mujer, porque ahí empieza todo. Todo comenzó lejos de México, lejos de las marquesinas, lejos de los cabarets, lejos de los periódicos que décadas después la convertirían en pecado público. Bari, Italia, 20 de enero de 1940. Europa acababa de salir de la guerra como quien sale de un incendio con la ropa todavía oliendo a humo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Las ciudades tenían edificios partidos, familias incompletas, nombres borrados de las mesas, silencios que nadie sabía cómo explicar ni a quién dirigir. Y en medio de ese continente herido, nació una niña llamada Alexandra Achimovic Popovic. Todavía no era Sasha Montenegro, todavía no era la vedette que México miraría con deseo y desprecio al mismo tiempo. Todavía no era la mujer que un expresidente escondería, amaría, protegería y después dejaría atrapada en una guerra familiar sin cuartel. Era solo una niña nacida dentro de una familia que ya cargaba demasiados fantasmas. Su padre, Sivoin Hachimovic, su madre, Silvia Popovic. Una familia de origen yugoslavo marcada por Montenegro, por la migración, por una historia europea que no se contaba con orgullo, sino con miedo. Porque antes de que Sasha aprendiera a posar frente a una cámara, antes de que aprendiera a sonreír cuando la juzgaban, su sangre ya venía atravesada por una tragedia. Según los relatos familiares, parte de sus parientes habían sido perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una familia golpeada por la violencia, por la pérdida, por esa clase de terror que no termina cuando acaba la guerra, sino que se queda viviendo dentro de los hijos y de los hijos de los hijos. Piensa en eso un momento. Una niña que nace después del desastre, pero crece respirando las consecuencias. En las casas de los sobrevivientes, nadie necesita explicar demasiado. Los adultos hablan bajo,
Cambian de tema cuando los niños entran al cuarto. Guardan fotografías como si fueran heridas que no deben tocarse. Hay nombres que no se pronuncian. Hay historias que se cuentan solo una vez y después se entierran para siempre, como si el olvido fuera la única forma de sobrevivir. Alexandra creció dentro de ese mundo. Un mundo donde la seguridad no era un derecho, era un milagro. Y quizá por eso, desde muy joven, Sasha tuvo una idea fija. No quería casarse. No quería tener hijos. No quería traer niños a un mundo que podía destruir familias enteras sin pedir permiso y sin ofrecer disculpas. No era frialdad, era miedo heredado. Era la memoria de una generación que había visto cómo la vida podía romperse de un día para otro, sin que nadie pudiera impedirlo. Mientras otras niñas soñaban con vestidos blancos, ella miraba el matrimonio como una promesa peligrosa. Mientras otras imaginaban una casa llena de hijos, ella pensaba en todo lo que podía perderse. Pero la vida nunca le preguntó qué quería. Cuando apenas era una bebé, su familia cruzó el océano buscando un lugar menos roto. Llegaron a Sudamérica, Mendoza primero, Buenos Aires después. Argentina le dio otro idioma, otra luz, otra forma de mirar el mundo, pero no le dio una raíz definitiva. Sasha creció como crecen los hijos del exilio, aprendiendo que uno puede vivir en un país y seguir sintiéndose extranjero, que uno puede tener una casa y aún así no pertenecer del todo a ninguna parte, que uno puede hablar el idioma y seguir pensando en otro. Luego vino otra ausencia. Su padre murió cuando ella todavía era joven, y ahí se abrió un hueco que nunca cerró completamente. Porque la muerte de un padre no solo deja una silla vacía, deja una pregunta que nadie sabe responder. ¿Quién te protege ahora? ¿Quién se queda cuando el mundo vuelve a ponerse peligroso? ¿Quién interpone su cuerpo entre tú y el desastre? Esa pregunta la seguiría durante años, incluso cuando ya era famosa, incluso cuando los hombres la aplaudían, incluso cuando México entero creyó que Sasha Montenegro no necesitaba a nadie. En 1969, con 23 años, llegó a México por una invitación para trabajar en cine. Una joven extranjera, hermosa, con un rostro que la cámara no podía ignorar, y una historia que nadie conocía ni se tomaba el tiempo de preguntar. México la recibió como recibe a muchas mujeres bellas, primero con fascinación, después con juicio. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el destino. Y Alexandra empezó a desaparecer para que naciera Sasha Montenegro. Y cuando Sasha apareció, el país entero volteó a verla. Los años 70 fueron su territorio. El cine mexicano estaba cambiando. Ya no era solo el país de las grandes divas solemnes, ni de los galanes impecables de otro tiempo. Era una industria más atrevida, más popular, más nocturna. Salas llenas, carteles provocadores, productores, buscando mujeres que no pidieran permiso para existir frente a la cámara. Sasha entró en ese mundo y lo dominó. Bellas de noche en 1975. Muñecas de medianoche en 1979. Pedro Navaja en 1984. Película tras película. Su nombre se volvió sinónimo de deseo, taquilla y escándalo calculado. Pero aquí viene lo que casi nadie quiso mirar. Mientras México veía en ella un cuerpo, Sasha seguía buscando algo mucho más antiguo. Protección, un lugar seguro, una figura capaz de levantar un muro contra el desprecio, contra la soledad, contra esa sensación de no pertenecer nunca a ningún lugar del todo. Tenía fama, tenía dinero, tenía belleza, pero no tenía paz. Y esa hambre de protección fue el primer paso hacia el hombre que cambiaría su vida para siempre. 1984, Sevilla, España. No fue en una alfombra roja, no fue en un estudio de cine, no fue en una fiesta llena de fotógrafos y periodistas hambrientos. Fue lejos de México, lejos de los titulares, lejos de las miradas que ya habían aprendido a juzgarla antes de escucharla. En las calles antiguas de Sevilla, entre piedra, historia y ese aire español que parece guardar secretos en cada esquina, Sasha Montenegro conoció al hombre que iba a partir su vida en dos mitades, que jamás volverían a encajar perfectamente. José López Portillo no era cualquier hombre. Era el expresidente de México,
el mismo que había gobernado el país entre 1976 y 1982, el mismo que había prometido defender el peso como un perro, y terminó asociado para siempre con una de las crisis económicas más dolorosas que México recordaba. Un hombre amado por algunos, despreciado por muchos, rodeado de poder incluso después de haber dejado la silla presidencial, porque hay hombres que dejan el cargo, pero no dejan el aura. López Portillo era uno de ellos, tal vez el ejemplo más claro. Sasha tenía 38 años, él tenía 62, 24 años de diferencia. Pero la edad no fue lo más peligroso. Lo peligroso era el apellido. Lo peligroso era la historia. Lo peligroso era que él seguía casado con Carmen Romano, la ex primera dama, la mujer que había estado a su lado durante los años de poder. Recepciones discursos, viajes de estado, cenas privadas, fotografías oficiales y silencios familiares que nadie fuera del círculo más íntimo podía comprender del todo. Y Sasha lo sabía. Pero hay encuentros que no entran por la razón y no salen por la voluntad. En entrevistas posteriores, ella habló de él como un hombre que no necesitaba ser guapo para resultar imponente. Un señorón, decía. Un hombre con presencia, con cultura, con una manera de ocupar una habitación que hacía que los demás bajaran la voz sin que él tuviera que pedirlo. Para una mujer que había crecido huyendo de la fragilidad, que había visto cómo el mundo podía romper una familia y dejarla sin raíces ni refugio, aquel hombre representaba algo más que deseo, representaba protección, representaba muro, representaba certeza, representaba todo aquello que una niña del exilio había buscado sin saber cómo nombrarlo. Piensa en eso un momento. Sasha Montenegro, la mujer que México veía como una fantasía nocturna, la vedette que llenaba cines, la actriz que aparecía en carteles provocadores, la figura que parecía dueña de sí misma, quedó fascinada no por un galán joven ni por un productor de cine, sino por un hombre mayor, polémico, poderoso, cargado de enemigos y de pasado. ¿Por qué? Porque el poder seduce de una forma que la belleza no puede explicar. Y cuando una mujer ha pasado la vida sintiéndose extranjera en todos los lugares donde ha vivido, el poder puede parecer una casa, pero esa casa ya tenía familia. Carmen Romano no era una sombra cualquiera, era la esposa legítima, la mujer del linaje oficial, la madre de los hijos reconocidos, el centro visible del sistema. Detrás de ella había una estructura completa, hijos, apellidos, lealtades, memorias, resentimientos, propiedades, círculos sociales, viejos funcionarios, amistades políticas construidas durante años. Todo un mundo que no iba a recibir a Sasha como una mujer enamorada, sino como una intrusa que había cruzado una frontera invisible pero absolutamente real. Al principio, el secreto podía mantenerse en voz baja. Dos adultos lejos de México. Una relación que tal vez esconderse entre viajes, llamadas, habitaciones discretas y versiones cuidadosamente construidas. Pero los secretos más peligrosos no son los que se guardan. Son los que empiezan a respirar por su cuenta. En 1985 nació Nabila, y con ese nacimiento el secreto dejó de ser rumor, dejó de ser aventura, dejó de ser algo que se podía negar con una sonrisa o esconder detrás de una frase elegante. Ahora tenía rostro, tenía nombre, tenía sangre López Portillo, una hija nacida de una relación que el país no estaba preparado para mirar sin escándalo. La actriz del cine de ficheras y el expresidente de México ya no eran una sospecha, eran una familia paralela. Y ahí empezó el veneno. Porque en México una cosa era desear a Sasha desde la oscuridad de una sala de cine, y otra muy distinta era verla entrar en la historia íntima de un presidente. Una cosa era aplaudir su cuerpo en pantalla, y otra permitirle acercarse al centro del poder. La misma sociedad que la había convertido en símbolo, la castigó cuando ese símbolo tocó una puerta reservada para las esposas legítimas, las familias correctas y las mujeres que sabían quedarse en su lugar sin hacer preguntas. La presión fue brutal, los rumores crecieron, los silencios se volvieron más pesados y amenazantes.
La familia original observaba con una mezcla de furia y cálculo. La prensa olía sangre y sabía que podía alimentarse de esa historia durante años. En algún momento, según las versiones que circularon, la pareja tuvo que separarse temporalmente para contener el incendio, como si el amor pudiera apagarse por conveniencia, como si una hija pudiera devolverse al secreto, como si Sasha pudiera regresar tranquilamente al lugar de donde había venido y olvidar todo lo que había ocurrido. Pero no regresó. La relación sobrevivió, y en 1990 nació Alexander, otro hijo, otro vínculo imposible de borrar, otro recordatorio de que aquello no había sido un capricho pasajero ni una aventura calculada. Ahora eran dos niños, dos herederos, dos pruebas vivas de que el expresidente había construido una segunda familia completamente fuera de la historia oficial que el país conocía. Y aquí viene lo que debes guardar en tu memoria, porque será importante cuando lleguemos a la guerra por la herencia. Desde el momento en que Nabila y Alexander nacieron, Sasha dejó de ser solo la amante incómoda. Se convirtió en la madre de dos hijos, con derecho a existir, dentro del apellido López Portillo. Y para algunos dentro de esa familia, eso la volvió peligrosa de una manera que ningún escándalo de prensa podía resolver fácilmente. En 1991, José López Portillo se divorció de Carmen Romano. Después de décadas de matrimonio, después de hijos, fotografías oficiales, ceremonias, viajes de Estado, cenas formales y un apellido construido dentro de los salones más rígidos del poder mexicano, la primera familia se rompió públicamente, y cuando un hombre común se divorcia, se divide una casa. Pero cuando se divorcia un expresidente, se divide una dinastía. Sasha Montenegro no entró a una familia, entró a una fortaleza herida. Para entonces, Nabila ya tenía 6 años. Alexander era apenas un niño pequeño. Dos hijos nacidos de una relación que durante años había sido vista como escándalo, como mancha, como una historia que muchos querían empujar hacia los márgenes y mantener ahí. Desde afuera podían parecer privilegiados. Eran hijos de una estrella del cine mexicano y de un expresidente de la República. Tenían un apellido que abría puertas, una madre famosa, un padre poderoso, una vida rodeada de comodidades, jardines, residencias y una seguridad que la mayoría de los mexicanos nunca conocería. Pero aquí viene lo que casi nadie entiende. A veces nacer dentro del poder no significa estar protegido. A veces significa nacer dentro de una guerra que empezó antes de que tú pudieras pronunciar tu primer nombre. En 1995, López Portillo y Sasha se casaron civilmente. Para ella podía parecer el final de una espera interminable, la legitimación de años de resistencia. Para sus hijos podía parecer el reconocimiento que les había sido negado desde el principio. Para la familia original, según las versiones que circularon durante años, aquello fue otra cosa completamente distinta. Fue una invasión. Fue la entrada definitiva de la mujer incómoda, la vedette extranjera, la actriz del cine de ficheras, la mujer a la que muchos habían deseado en pantalla, pero que no estaban dispuestos a aceptar sentada en una mesa familiar de apellido presidencial. Y ahí apareció con más fuerza un nombre que debes guardar en la memoria. Margarita López Portillo. Margarita no era una pariente cualquiera, era hermana del expresidente, y había tenido enorme influencia dentro del aparato cultural mexicano durante décadas. Durante el gobierno de su hermano, ocupó un lugar de poder en el mundo del cine, la televisión y la radio, y desde ese lugar, según los relatos sobre la época, miraba con desprecio visible a cierto cine popular, al cine de doble sentido, al cine nocturno, al cine del que Sasha se había convertido en símbolo indiscutible. Para Margarita, Sasha no solo representaba a la mujer que había entrado en la vida privada de su hermano, representaba también un tipo de México que la élite cultural decía rechazar, aunque el público llenara las salas para verlo con entusiasmo y sin vergüenza. Piensa en eso un momento. La misma industria que convirtió a Sasha en estrella
podía ser usada después para humillarla. El mismo cuerpo que le dio fama podía convertirse en argumento contra ella. La misma popularidad que llenaba cines podía presentarse como vulgaridad cuando cruzaba la puerta de una familia presidencial, que se consideraba a sí misma por encima de todo eso. Mientras los adultos afilaban rencores en privado, los niños crecían. Nabila y Alexander crecieron con el peso de una pregunta que ningún niño debería tener que cargar. ¿Somos parte de esta familia o somos el recordatorio de una traición? Tenían padre, pero el padre era un hombre envejecido por el poder, por la enfermedad, por la culpa y por la caída pública. Tenían madre, pero la madre vivía en estado de defensa permanente, obligada a probar cada día que no era solo la intrusa, que no era solo la amante, que no era solo la mujer de los titulares crueles y las portadas calculadas. Y alrededor de ellos había medios, rumores, abogados, medias verdades, parientes que no olvidaban ni pensaban olvidar, y una sociedad que disfrutaba mirar desde afuera cómo se quebraba una casa rica y poderosa. Entonces llegó la colina del perro. No era una casa. Era un país pequeño dentro de la Ciudad de México. Paseo de los Laureles, Bosques de las Lomas, Coajimalpa. Un terreno enorme de 122.000 metros cuadrados. Más de 12 hectáreas. 4 residencias independientes. Alberca, gimnasio, caballerizas. Un área para armas, observatorio astronómico. Una subestación eléctrica propia. Como si la mansión no quisiera depender ni siquiera de la ciudad que la rodeaba. Y una biblioteca de 30.000 libros, cuidada con una devoción casi religiosa. Como si dentro de esos volúmenes pudiera esconderse la justificación moral de una fortuna que muchos cuestionaban. Para el país, aquella propiedad era un símbolo del exceso sin disculpas. Para López Portillo, quizás era un refugio, el único lugar donde podía sentirse todavía en control de algo. Para Sasha, tal vez era la promesa de seguridad que había buscado desde niña, desde que su familia cruzó el océano huyendo de una Europa rota. Para Nabila y Alexander, fue algo más ambiguo y más difícil de nombrar. Un lugar inmenso donde podían correr, sí, pero también un lugar donde cada pasillo parecía recordarles que el lujo no borra el rechazo. Un palacio puede tener mármol, jardines y caballos, pero si dentro de sus paredes vive el resentimiento, sigue siendo una jaula. No importa cuán grande sea. La prensa la llamó la colina del perro por aquella frase famosa del expresidente. Esa promesa de defender el peso como un perro que el tiempo convirtió en la metáfora más cruel de su legado. El apodo se volvió perfecto, venenoso, imposible de olvidar. Cada vez que alguien decía ese nombre, no hablaba solo de una mansión, hablaba de crisis, de arrogancia, de poder perdido, de riqueza sospechosa, de un país que no perdona y no olvida. Y dentro de ese lugar crecieron los hijos de Sasa, no como príncipes tranquilos, sino como niños encerrados entre dos mundos. Demasiado López Portillo para ser ignorados. Demasiado hijos de Sasha para ser aceptados sin resistencia por quienes guardaban el linaje, como si fuera una propiedad privada. Guarda esta imagen. Dos niños caminando por una mansión gigantesca mientras afuera los adultos discuten sobre honor, dinero y apellido. Porque cuando la salud del padre empezó a quebrarse, esa casa dejó de ser refugio. Se convirtió en el primer campo de batalla de una guerra que no tendría ganadores reales. Entonces llegó 1995, el mismo año en que Sasha Montenegro y José López Portillo intentaban convertir una historia llena de rumores en un matrimonio reconocido por la ley. El cuerpo del expresidente empezó a fallar. Un infarto cerebral lo golpeó con la brutalidad con la que el destino suele atacar a los hombres que alguna vez parecieron invencibles. El hombre que había ocupado los pinos. El hombre que había hablado ante una nación entera con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Empezó a depender de otros para moverse, para decidir, para resistir el peso de los días. Y ahí cambió todo de manera irreversible. Mientras López Portillo conservaba fuerza,
La guerra podía mantenerse contenida dentro de ciertos límites. Había resentimiento, desprecio, silencios cargados de intención, pero todavía existía una figura central que imponía cierto orden, aunque fuera un orden tenso y frágil. Cuando esa figura empezó a debilitarse, la casa entera olió la fragilidad. Y en las familias donde hay millones en juego, la fragilidad no despierta ternura. Despierta abogados. Atención. Porque aquí comienza la parte donde el amor deja de importar y cada objeto se convierte en botín. Primero apareció la biblioteca. No una biblioteca cualquiera. La de la colina del perro, con alrededor de 30.000 libros. Estantes llenos de historia, política, literatura. Y las memorias acumuladas de un hombre que alguna vez creyó que el poder era eterno, en medio de esa guerra familiar que ya no podía disimularse. López Portillo, con Sasha a su lado, acusó a José Ramón, uno de los hijos de su primer matrimonio, de haberse llevado 498 libros valiosos. 498. No era solo una cifra, era una señal inequívoca. La guerra ya no estaba en los rumores ni en los pasillos de la prensa. Estaba entrando por las puertas de la casa, por los anaqueles, por los objetos que antes parecían intocables y sagrados. Imagínate esa escena. Un expresidente enfermo, una esposa señalada por todos, hijos enfrentados, llamadas tensas, amenazas veladas, libros convertidos en prueba de traición familiar, lo que para cualquier familia habría sido una discusión privada y dolorosa. En el apellido López Portillo se transformó en expediente, en escándalo público y en munición para todos los bandos. Pero la biblioteca era apenas el principio de una guerra que tenía muchas más piezas. Después vino Valle de Bravo, un rancho valuado, según versiones publicadas, en millones de dólares. Un lugar que debía representar descanso, campo abierto, distancia del ruido político y de la ciudad que nunca dejaba de opinar. Pero nada descansaba ya en esa familia. Ese rancho se volvió otra pieza del tablero, otro punto de conflicto, otra razón para llamar a los abogados. López Portillo habría intentado transferirlo a Sasha para proteger a Nabila y Alexander, los hijos menores, ante el deterioro evidente de su salud. Pero del otro lado apareció una revocación de poder, documentos con fechas discutidas, firmas cuestionadas, versiones completamente opuestas, peritajes, recursos, apelaciones y más apelaciones. Y aquí debes entender algo que la prensa no siempre explicó con claridad. En una guerra de herencia, una firma puede valer más que un abrazo. Una fecha puede pesar más que una vida entera construida juntos. Un documento puede borrar años de convivencia si cae en las manos correctas en el momento preciso. Sasha empezó a descubrir que el apellido que creyó escudo también podía ser laberinto. Cada puerta llevaba a otro pleito. Cada pleito exigía dinero, tiempo y energía. Cada abogado abría una nueva herida que tardaba meses en cicatrizar. Y mientras tanto, Nabila y Alexander crecían viendo cómo los adultos despedazaban el pasado para repartirse el futuro. Como si la historia de una familia pudiera dividirse en partes iguales y entregarse a quien supiera pelear mejor. Pero la guerra más cruel no ocurrió solamente en los juzgados, ocurrió en la prensa, que es donde las guerras de las familias poderosas encuentran su público más hambriento. Ahí Sasha dejó de ser mujer, madre o esposa. Se convirtió en caricatura, en intrusa, en símbolo de ambición sin límites, en la vedette que según sus enemigos había llegado a apropiarse de lo que no le correspondía bajo ninguna ley moral ni familiar. La atacaron con palabras diseñadas específicamente para humillarla, para recordarle que aunque hubiera firmado papeles, aunque hubiera tenido hijos, aunque hubiera invertido años y dinero en esa casa, para cierta élite ella seguiría siendo una extranjera del espectáculo metida en una familia presidencial donde no tenía derecho a estar. Sasha respondió en tribunales por daño moral y ganó. Hubo sentencias, indemnizaciones millonarias, fallos que parecían darle la razón de manera contundente. Pero aquí viene lo terrible, lo que nadie que gana una batalla legal quiere admitir en voz alta.
Ganar en un juzgado no siempre limpia una reputación. A veces solo confirma que ya te obligaron a pelear por ella, que ya te pusieron en una posición de defensa de la que nunca te recuperas completamente. Una mujer que había llegado a México para ser estrella, que había llenado salas de cine, que había sido deseada, fotografiada y perseguida, ahora tenía que sentarse frente a jueces para demostrar que no era el monstruo que otros habían construido con paciencia y con recursos. Y mientras más ganaba, más sola quedaba, porque cada victoria legal tenía un costo preciso. Dinero, tiempo, salud, años de vida, dignidad que no se recupera solo con un fallo favorable. La guerra de la herencia no solo buscaba propiedades, buscaba cansarla, desgastarla, hacerle sentir que cada metro de la colina del perro, cada libro, cada rancho, cada peso, tendría que pagarlo con pedazos de sí misma. Y lo peor todavía no había llegado, porque cuando no bastó pelear por libros, ranchos y titulares, apareció la estrategia más peligrosa de todas. Usar al propio José López Portillo, enfermo y debilitado, como arma directa contra ella. Y entonces apareció el golpe que Sasha Montenegro nunca olvidaría. No fue un insulto en la prensa, no fue una llamada fría a medianoche, no fue otra demanda por libros o ranchos. Fue algo mucho más profundo, más íntimo, más devastador en sus consecuencias reales. La familia del expresidente. Según la versión que ella defendió durante años, con una convicción que no se dobló aunque todo lo demás a su alrededor se quebrara, intentó usar al propio José López Portillo contra ella. Piensa en eso un momento. El hombre que había sido su refugio, el hombre por el que había soportado burlas, desprecio, titulares venenosos y años de sospecha pública, podía convertirse en el arma legal que la destruyera. El mismo hombre que le había prometido protección podía ser usado para quitársela. A principios de los años 2000, López Portillo ya no era el hombre imponente de Sevilla, ya no era el político que entraba a una habitación y hacía que todos bajaran la voz automáticamente. Era un anciano enfermo, debilitado por los estragos del infarto cerebral, por problemas respiratorios, por hospitalizaciones repetidas, por una fragilidad que lo dejaba expuesto a quienes lo rodeaban y tenían algo que ganar con sus decisiones. Y cuando un hombre poderoso pierde el control de su cuerpo, otros empiezan a disputar el control de su voluntad. Ahí estaba la clave de toda la estrategia. La colina del perro seguía en el centro de todo. La casa, la muralla, la jaula. Ese terreno enorme en Coajimalpa. Ese símbolo de lujo y vergüenza nacional. Esa propiedad valuada en millones que el país entero conocía por su apodo irónico. Se había convertido en el verdadero campo de batalla, donde se decidiría quién tenía derecho a quedarse y quién debía salir. Sasha sostenía que López Portillo se la había donado legalmente, no como capricho de un momento sentimental, sino como una decisión deliberada para protegerla a ella y a sus hijos menores ante el deterioro irreversible de su salud. Pero la familia original veía otra cosa completamente distinta desde el otro lado de la trinchera. Veía una propiedad que debía haberles pertenecido. Veía una herencia amenazada por alguien de afuera. Veía a la mujer que ellos consideraban intrusa sentada sobre uno de los símbolos más codiciados del apellido. Y aquí viene el detalle más peligroso de toda esta historia, el que convierte una disputa familiar en algo mucho más oscuro. En una disputa así, no bastaba con decir que Sasha no merecía la casa. Había que demostrar algo peor, algo que la dejara sin defensa posible. Había que destruir su imagen ante la ley de una manera que ningún tribunal pudiera ignorar. Según las versiones recogidas en torno al conflicto, la estrategia consistía en presentar a Sasha como una esposa abusiva. Una mujer capaz de maltratar física y verbalmente a un hombre enfermo, mayor, dependiente, sin recursos para defenderse. La acusación era perfecta en su crueldad calculada. Si lograban instalar esa idea en los juzgados y en la opinión pública, no solo podían dañar su reputación de manera permanente,
Podían abrir la puerta para intentar revocar la donación de la colina del perro y quitarle todo lo que durante años había defendido como suyo. No era solo un divorcio legal. Era una operación de demolición completa y sistemática. Sasha lo entendió tarde, pero cuando lo entendió con una claridad que dolía. El objetivo no era únicamente sacarla del matrimonio. Era sacarla de la historia oficial, quitarle la casa, quitarle el lugar, quitarle la legitimidad construida durante décadas y dejarla ante México como la mujer que había llegado por pura ambición y se había quedado por interés, sin amor genuino de ningún tipo. Ella respondió con una versión completamente distinta. Dijo que la colina del perro no era el palacio perfecto que muchos imaginaban desde afuera, que cuando llegó la casa estaba deteriorada, con cortinas viejas, instalaciones descuidadas, espacios que requerían trabajo real, dinero real y cuidado real. Según su relato, ella invirtió, arregló, decoró, levantó vida donde otros solo veían piedra, terreno y valor inmobiliario que podía convertirse en dinero. Y eso hacía la acusación todavía más cruel en su precisión, porque la estaban pintando como usurpadora dentro de una casa que ella misma había reconstruido. La estaban llamando amenaza dentro del hogar donde había criado a sus hijos. La estaban acusando de destruir a un hombre al que, según ella, otros estaban debilitando desde afuera, rodeándolo de abogados, de presiones y de versiones interesadas que aprovechaban cada momento de fragilidad. Sasha llegó a decir que López Portillo no era un mal hombre. Esa frase merece detenerse un instante. No lo presentó como un monstruo. No lo convirtió en villano de su propia historia para ganar simpatía pública. Lo presentó como alguien débil ante las circunstancias, alguien rodeado por fuerzas que sabían exactamente cómo manejarlo, alguien vulnerable ante una familia que conocía perfectamente qué necesitaba para que él firmara, dijera o permitiera lo que convenía a sus intereses. Y aquí la historia se vuelve más triste que cualquier escándalo, porque cuando el amor envejece dentro de una guerra de herencia, ya nadie puede saber con certeza dónde termina la voluntad de una persona y dónde empieza la presión de los demás. Cada visita al hospital podía convertirse en una negociación encubierta. Cada ausencia podía interpretarse como abandono calculado. Cada firma podía cambiar el destino de una mujer y de dos hijos que no habían pedido nacer en el centro de ninguna guerra. Sasha no solo peleaba contra documentos y fechas, peleaba contra una narrativa construida con paciencia y recurso, la narrativa de la vedette ambiciosa, la narrativa de la madre incómoda que no pertenecía ahí, la narrativa de la extranjera que había entrado en una familia presidencial y debía ser expulsada antes de quedarse con demasiado. Por eso esta parte duele tanto, porque la guerra ya no se trataba solo de dinero, se trataba de identidad, de quién tenía derecho a llamarse esposa, de quién tenía derecho a quedarse dentro de la historia, de quién iba a ser recordada como víctima y quién como villana en la versión que sobreviviera. Y al final, Sasha resumiría esa herencia con una frase amarga que decía más que cualquier expediente judicial: López Portillo no le habría dejado una fortuna limpia, le dejó problemas, le dejó juicios, le dejó una guerra interminable contra una familia que, según ella, no quería solo recuperar una casa, quería destruirla para poder recuperarlo todo, incluyendo la narrativa oficial de quién había sido el expresidente y con quién había elegido pasar sus últimos años. El 17 de febrero de 2004, José López Portillo murió a los 83 años. No murió como el presidente que alguna vez prometió grandeza y modernidad. No murió como el hombre que entraba a Los Pinos rodeado de secretarios, escoltas y aplausos oficiales que llenaban los salones. Murió como un anciano enfermo, rodeado por expedientes, resentimientos, versiones cruzadas y una guerra familiar que ni siquiera su último aliento pudo ordenar o resolver. Y aquí ocurrió algo que cambió el destino de Sasha Montenegro de una manera que nadie en esa guerra
Había calculado completamente. La demanda de divorcio no había concluido cuando él murió. Eso significaba que ante la ley, Sasha seguía siendo su esposa en el momento de la muerte. Seguía siendo la viuda legítima del expresidente. Después de años de ataques, acusaciones, tribunales agotadores, titulares venenosos y maniobras familiares diseñadas para desgastarla, la muerte cerró el juicio antes de que sus enemigos pudieran cerrarlo contra ella. En los papeles, Sasha ganó. Pero hay victorias que no se sienten como victoria. Hay victorias que llegan demasiado tarde, cuando ya perdiste el sueño, la paz, la confianza y una parte de ti misma que no regresa, aunque ganes todos los juicios del mundo. Sasha conservó su lugar legal. Conservó derechos reconocidos por la ley. Pudo acceder a la pensión como viuda de un expresidente. Una cantidad que se mencionó durante años, como más de 1.600.000 pesos anuales. Pero ninguna cifra, por grande que fuera, podía devolverle lo que esa guerra le había quitado año tras año, pleito tras pleito, titular tras titular. Piensa en eso un momento. La mujer que había sido perseguida por fotógrafos, deseada por el público, convertida en mito del cine mexicano, terminó atrapada en una batalla donde cada peso parecía tener sangre familiar encima. Cada documento recordaba una traición. Cada derecho ganado venía acompañado de otra cicatriz que no desaparecía con el tiempo. Después de la muerte de López Portillo, Sasha se fue apagando poco a poco de la vida pública. Hubo algunas apariciones breves, algunos intentos de volver a una normalidad que ya no existía para ella. Pero la mujer de los carteles luminosos y las salas llenas no regresó del todo. México siguió hablando de ella, pero ella dejó de hablar con México. Se retiró, se escondió, eligió la distancia como única defensa que le quedaba. Cuernavaca, Morelos, se convirtió en su último refugio, aunque otra vez, como tantas veces en su vida, el refugio también tenía algo de encierro inevitable. Ya no estaban las alfombras rojas. Ya no estaban los productores con sus proyectos, ya no estaban los flashes, ni las cámaras buscando su ángulo perfecto. Ya no estaba el expresidente. Quedaban los recuerdos, los hijos, los ecos de la colina del perro, los expedientes que habían consumido años y una reputación que nunca terminó de limpiarse ante todos los que habían preferido quedarse con la versión más simple y más cruel. Y entonces llegó otro golpe que el país apenas notó. En 2022, la pensión de los expresidentes y sus viudas quedó cancelada. Esa cantidad mensual que durante años había sostenido parte de su vida cotidiana desapareció de un momento a otro por decisión política. Para una mujer que alguna vez había estado asociada con mansiones, propiedades y lujo presidencial en la imaginación colectiva del país, el contraste era brutal e irrefutable. El país que la había imaginado rodeada de riqueza inagotable empezó a verla, según distintas versiones que circularon, en una situación mucho más frágil de lo que la leyenda permitía creer. Así de cruel es la memoria pública. Primero exagera tu poder hasta hacerlo parecer invulnerable. Luego disfruta descubrir tu caída y contársela a todos. El 14 de febrero de 2024, exactamente en el día en que el mundo celebra el amor con flores y mensajes, Sasha Montenegro murió a los 78 años. Un cáncer de pulmón que avanzó en silencio durante meses y un derrame cerebral terminaron con la vida de Alexandra Achimovic Popovic, la niña nacida en Bari, la inmigrante que llegó a México en 1969, la estrella de Bellas de Noche, la amante secreta de Sevilla, la esposa legal del expresidente, la mujer acusada, defendida, humillada y finalmente abandonada por el ruido de un mundo que siempre prefirió el escándalo a la verdad. Su despedida fue privada, sin multitudes, sin ceremonia de Estado, sin el país entero deteniéndose para mirar y reflexionar. Y ahí queda la imagen más triste de toda esta historia. Una mujer que alguna vez estuvo en el centro del deseo nacional terminó saliendo de la historia casi en silencio, como si después de tanta pelea, tanta herencia disputada, tanta casa,
tanto apellido y tanto juicio. Lo único que hubiera buscado, al final fuera algo que ningún tribunal, ninguna propiedad y ningún hombre poderoso pudo garantizarle nunca. Paz. Después de la muerte de Sasha Montenegro, quedaron los nombres, las propiedades, las fotografías viejas que el tiempo no borra, las películas repetidas en televisión de madrugada, y esa pregunta que todavía incomoda a quienes se detienen a pensarla en serio. ¿Valió la pena tanta guerra? Porque al final, la colina del perro no salvó a nadie. No salvó al expresidente de morir rodeado de pleitos y versiones contradictorias. No salvó a Sasha de la humillación pública, ni de los años perdidos en juzgados. No salvó a Nabila y Alexander de crecer bajo la sombra de un apellido que pesaba demasiado y prometía demasiado poco. Aquella casa de 122.000 metros cuadrados. Aquella biblioteca de 30.000 libros. Aquel símbolo de poder que parecía construido para durar siglos, terminó revelando una verdad brutal que ninguna riqueza puede desmentir. Una mansión puede tener muchas puertas, muchos cuartos, muchos pasillos, muchos jardines, pero ninguna de esas puertas sirve de nada si adentro todos se sienten prisioneros de una historia que no eligieron completamente. Y aquí aparece lo más silencioso, y tal vez lo más importante de toda esta historia. Nabila y Alexander, los dos hijos nacidos de esa relación que México nunca dejó de juzgar desde afuera, eligieron desaparecer de la vida pública. No buscaron cámaras, no buscaron cargos, no buscaron convertir el apellido López Portillo en una plataforma desde donde hablar o vender memorias. No salieron a explotar el escándalo, a repetir la guerra de sus padres frente a los medios que habrían pagado bien por verlo. Hicieron algo mucho más radical y más difícil. Se apartaron del ruido y eligieron el silencio. Piensa en eso un momento. En un país donde el apellido de un expresidente puede abrir puertas que para otros permanecen cerradas para siempre, donde la fama heredada puede convertirse en negocio rentable, donde cualquier hijo de una figura pública puede usar el escándalo como moneda de cambio. Ellos eligieron el silencio, y tal vez ese silencio fue su única forma real de salvarse, porque ellos vieron con sus propios ojos lo que la exposición hizo con su madre. Vieron cómo una mujer podía ser convertida en personaje antes que en persona, en símbolo antes que en ser humano. Vieron cómo una actriz podía ser reducida a su pasado más conveniente para los que la atacaban. Vieron cómo una esposa podía ser llamada intrusa durante décadas. Vieron el poder que prometía protección podía transformarse en jaula cuando las circunstancias cambiaban. La verdadera herencia de Sasha no fue una casa, no fue una pensión, no fue un rancho, no fue un juicio ganado después de años de desgaste. La verdadera herencia fue una advertencia que sus hijos entendieron mejor que nadie. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar paz. El poder puede construir muros, pero no puede impedir que una familia se destruya desde adentro cuando el odio es más fuerte que el apellido. La belleza puede abrir puertas, pero no garantiza respeto ni memoria justa. La fama puede hacer que todos miren, pero no que alguien verdaderamente entienda. Sasha Montenegro merecía otro final. Merecía envejecer sin tener que defender su dignidad como si fuera una propiedad en disputa permanente. Merecía que el país recordara algo más que el escándalo, algo más que la vedette, algo más que la esposa incómoda del expresidente en las portadas amarillas. Merecía que alguien dijera en voz alta que detrás del mito también había una mujer nacida entre exilios, pérdidas y miedos heredados. Una mujer que buscó protección toda su vida y terminó enfrentando una maquinaria mucho más grande, más fría y más despiadada que ella. Pero no lo tuvo. El apellido presidencial no le dio tranquilidad. La mansión no le dio refugio verdadero. La justicia le dio algunas victorias, pero no le devolvió los años perdidos, ni la paz que había buscado desde niña. Y cuando murió el 14 de febrero de 2024, lo hizo lejos del ruido que alguna vez la persiguió por todas partes.
como si al final hubiera elegido lo único que todavía podía controlar: la distancia de todo aquello que la había consumido. Hoy sus películas siguen ahí, disponibles para quien quiera verlas. Sus fotografías siguen ahí. Su nombre sigue apareciendo cada vez que alguien habla de López Portillo, de la colina del perro, de las mujeres que entraron al poder sin pertenecer al círculo que lo administraba. Pero tal vez su historia no debe recordarse solo como un escándalo amoroso que entretuvo a un país durante décadas. Tal vez debe recordarse como una advertencia sobre lo que ocurre cuando una familia confunde herencia con amor, apellido con dignidad y propiedad con justicia. Cuando el dinero se convierte en el idioma de todos los conflictos y el amor se archiva como un expediente más. Sasha Montenegro fue muchas cosas a lo largo de una vida que nadie puede resumir en un titular: estrella, extranjera, madre, esposa, enemiga pública, viuda legal, mujer marcada por decisiones que tomó y por consecuencias que no eligió. Pero sobre todo, fue la prueba de que a veces la guerra más cruel no se libra con extraños en campos de batalla reconocibles. Se libra dentro de una familia, entre personas que comparten un apellido y se odian con la intimidad que solo da el conocerse demasiado bien. Y en esa guerra, como en casi todas las guerras que importan de verdad, casi nadie sale completamente vivo.